Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al... Repito, buenas noches o buenas tardes, bienvenidos al portal del Villegas. Y vamos a partir... Vamos a partir con una serie de noticias locales. Luego vamos a pasar al tema España y, en fin, incluso Venezuela ha dado algunos indicios de noticias. La oposición, varios partidos, movimientos de la oposición fueron a la Contraloría a presentar, por supuesto, su reclamo, su denuncia por esta falta de probidad que habría en el viaje del presidente Piñera, por el hecho de que estaban también presentes sus hijos, cosa que entiendo que ha pasado en todos los gobiernos de que yo recuerdo. Cuando los presidentes viajan, invitan a gente, invitan a empresarios que no van precisamente a jugar ajedrez, sino que van a hacer negocios, invitan políticos, invitan a sus hijos. Entonces no es nada del otro mundo, pero en este caso se rasgaron vestiduras. Pero lo divertido del asunto, y que muestra hasta en esta anécdota la falta de coordinación y de organización de la oposición, no supieron ni siquiera llegar a la misma hora a presentar el mismo documento a la Contraloría, sino que fueron llegando en distintas horas y repitiendo el mismo documento. O sea, este es el grupo político que pretende volver al gobierno y que no son capaces de, ponerse de acuerdo a la hora en que llegan a un lugar. Pero, en fin, eso es un detalle menor, que me recordó en todo caso estas comedias muy antiguas que ustedes no deben ni saber que existían, de un señor Feydeau, un francés de principios del siglo XX, comedias de enredo, de gente entrando y saliendo por puertas equivocadas, un poco como los Tres Chiflados. Es más o menos ese el espectáculo que dieron los señores y señoras y señoritas ¿se puede decir señoritas todavía?, del Frente Amplio y de los demás movimientos que llegaron con su documento por la falta de probidad, que es un documento que por supuesto no va a llegar a ninguna parte, pero hay que hacer ruido, hay que dar pruebas de vida, como dicen en los casos de los secuestros. Así que el Piñera habría violado el principio de prioridad. ¿Y quién dijo eso especialmente, que habría violado el principio de probidad? ¿Quién nos vino a dar una lección de probidad? El señor Dávalos, del caso Cabal, pues nos vino a dar una lección de probidad. Y poniéndose serio, dictaminó que etcétera. Yo creo que esto ya no es un tema de descoordinación, es un tema, yo diría, un poquito espatudez, porque no sé si me equivoco, a lo mejor vengo de una dimensión paralela del universo, pero me da la sensación que el señor Dávalos estuvo o está enredado en asuntos bastante peliagudos que comprometieron desde luego el gobierno de su madre. Pero él nos está dando aquí lecciones de probidad. Se irguieron en jueces estos caballeros. Y llama la atención, dijo. Llama la atención, voy a leer aquí textual, la hipocresía, falta de ética y la inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? Lecciones de ética, lecciones sobre cuándo ser o no ser hipócrita, inmoralidad, lecciones de moral. O sea, este señor se cree Sócrates. Debería participar en uno de esos diálogos socráticos, definiendo lo que es la ética, la inmoralidad, la hipocresía. También a la pasadita podríamos escucharle a Dávalos algunas lecciones. ¿Quién viene después de esto para darnos lecciones de moral y de ética? ¿Qué pasa el siguiente? Por favor, estamos atentos. Atento, Carcuro. Esta gente tiene un doble estándar tal respecto a estos asuntos, que si siguieran gobernando a mí no me habría extrañado que llamaran a Osama Bin Laden como director del Instituto de Derechos Humanos, porque si Dávalos nos está dando lecciones de ética, moral y todo lo demás, ¿por qué no? Osama sabía, antes de que lo colgaran, sobre esas materias también. Pasando a un tema completamente distinto, ustedes saben que
bueno, si me han seguido en este programa o cosas que he escrito, saben que lo que opino de los movimientos que hoy día acaparan la atención mediática de los periodistas progres, estos que se echan para atrás, y muy complacidos de sí mismos a darnos lecciones, a denunciar con el ceño fruncido. Bueno, he dicho muchas veces que los movimientos que pueden tener un origen razonable y justificado e incluso necesario, con el paso del tiempo van perdiendo su membresía normal y se van convirtiendo en un atajo, en una banda de gente extrema, activista en todos los sentidos, que han hecho del movimiento la causa de sus vidas y que llevan las cosas a extremos rechinantes. Y a propósito de eso, me parece interesante citar lo que ha dicho el escritor español Pérez Reverte, un muy buen escritor, en un evento que se celebró literario o de una feria de libro, no importa, en Buenos Aires. Y a propósito de que hay que estar ahora diciendo todo esto con E, para que no tengan las palabras sexo, ¿no? Entonces dijo simplemente que si es verdad que los lenguajes no solo cambian, sino que tienen que cambiar, emergen palabras nuevas, de acuerdo a nuevas circunstancias, dice, pero para esas transformaciones hay un límite, y el límite es la estupidez. Y dijo además, estamos viviendo en un mundo donde la inteligencia está paralizada y los imbéciles están ganando. Esto me recordó algo que dijo Humberto Eco hace unos 2 o 3 años, un poquito antes de morir, en el sentido de que las redes sociales hacían posible que hoy, lo que antes ocurría, que el imbécil del pueblo solamente tuviera oportunidad de desparramar su estupidez en la mesa de su casa, o en el bar, o en la barbería, ahora dispone de estos mecanismos para hacerse presente con su estupidez en todo el planeta, e incluso ganar seguidores, como lo vemos acá en Chile, con algunas personas de los mundos de las comunicaciones, que tienen muchos seguidores, para escuchar sus tonterías. Así es que, bueno, estamos viviendo en tiempos como estos. Se parte con una cosa necesaria, se convierte en un movimiento, gente normal y razonable se suma, y a poco andar la gente normal y razonable empieza a alejarse, en parte porque algunos se aburren, la gente no tiene energía ni tiempo para estar todo el día pensando en una causa, hay que vivir, ¿no es cierto? Otros empiezan a sentirse cada vez más incómodos en medios donde empiezan a proliferar, empiezan a hacerse más presentes los activistas, una de esa categoría humana tan desagradable, ¿no? O sea, los fanáticos de algo, que no pueden pensar, ni dormir, ni hacer nada sin tener metido en la mente su causa. Entonces, al final, el movimiento se transforma en una cosa mucho más pequeña, pero mucho más rechinante, con gente que está todo el día en eso, que anda escudriñando la conducta de los demás, que anda investigando qué dijeron, qué hicieron hace 40 años para fastidiarlos, para llevarlos a la plaza pública y colgarlos, y tratan de imponerle sus ideas a todo el mundo y generan un clima de persecución, de cacería de brujas y de estupidez. Porque esto de cambiar las palabras simplemente para que no tengan sexo ya francamente sobrepasa todos los límites de la inteligencia normal, digamos, o sea, se va más abajo, esa es la verdad. Pero Reverte tuvo bastante valor en decirlo, porque hoy en día, cuando el problema es con estos movimientos que no solo copan comunicacionalmente el mundo, sino que lo copan en todos los sentidos, y los disidentes, llamémoslos así, los que no se suman a la tontera, al exceso, al delirio, son atacados de muchas distintas maneras. Los atacan en las redes, los atacan los arrastran a las cortes, los funan, los insultan donde pueden, donde los encuentran, les hacen la vida imposible a la gente. Por eso que decía Reverte que los imbéciles están ganando. Finalmente, una buena noticia para los que piensan como yo en esta materia. Al final, precisamente porque son lo que son, terminan matándose a sí mismos. Terminan llevando a tales extremos de tontería las cosas que se derrotan a sí mismos. No hay que hacerle guerra, se derrotan solo. Antes de continuar, amigos, les quiero recordar que en materia de pleitos civiles
y en los cuales uno puede caer en cualquier momento, o situaciones que requieren la asesoría de un abogado, por ejemplo, redactar un contrato que nos puede atar a alguna cosa por mucho tiempo, es bueno recurrir a los mejores abogados de la plaza que se especializan en esos temas, que no se ocupan de temas penales, ni tampoco de temas laborales, sino que de temas civiles, incluyendo los famosos temas familiares, que son complicados. Y ese buffet que se especializa es el de Salinas y Ojeda, cuyos datos están a mi izquierda, y el dato es muy sencillo: salinasyojeda.cl. Tienen un sitio web. Como ya he sabido, porque tengo feedback sobre estas cosas, la gente que ha acudido a ellos están satisfechos, el servicio es inmediato, no hay estas demoras interminables que son típicas cuando uno recurre a un abogado y que las tramitaciones son interminables. Lo único que es sistemático es que le están siempre pidiendo plata a uno. No, estas personas hacen su pega bien, tienen una muy buena tasa de éxitos y están a su disposición para cuando usted necesite asesoría o defensa, en el caso que hay un pleito ya en los tribunales, para temas de familia, divorcio, tuición de los niños, pensión alimenticia, contrato, todas esas situaciones que pueden surgir, que no son criminales, no son laborales, pero son muchas. Los temas civiles son los más frecuentes en las cortes. Así que ya sabe, Salinas y Ojeda. Y les recuerdo también a los señores que gestionan empresas porque son dueños, porque son gerentes, que, como ustedes saben, el tema más complicado es administrar la administración. Los temas contables, de auditoría, pago de impuestos, pago de esto, pago lo demás, ya. Toda esa gestión es complicada, es muy laboriosa, está repleta de minas sembradas en el suelo. Uno en cualquier momento puede cometer un error o, en fin, pueden pasar cosas muy desagradables en una empresa por no gestionar bien. Y si gestionan más o menos, arrastran por años un déficit, como he dicho aquí muchas veces, como un auto que anda con el freno de mano puesto. Póngase en manos de Controller S.p.A. Esta es una empresa formada por contadores, auditores que tenían 20 años de experiencia en grandes empresas internacionales. Decidieron un día formar su propia empresa, que es Controller, y se hacen cargo de sus asuntos. No importa el tamaño de la empresa. Tienen planes para empresas pequeñas, medianas, grandes, súper grandes, incluso para emprendedores, gente que está recién empezando con lo suyo. Controller S.p.A., estimados amigos, lo primero que ellos hacen es una evaluación de cómo está funcionando su empresa y ya le dan consejos gratuitos de cómo mejorar. Luego se hacen cargo de todos sus asuntos, hacen uso de tu tremenda experiencia y hacen uso de un software internacional del más alto nivel adaptado a la situación de Chile. Hay planes, repito, para todo tipo de empresas y la atención es totalmente como de boutique. Póngase en contacto con Controller S.p.A. y deshágase de ese fardo que es la administración de todos esos asuntos. Y continúo, estimados amigos, con la elección española, que puede ser interesante porque tiene algunas relaciones con lo que puede pasar en Chile, al menos con algunos de los movimientos políticos que hay en Chile. Ayer estuve viendo, para hacer este programa, un montón de interpretaciones hechas por analistas chilenos sobre esto, y la verdad es que todos opinan distinto, así que uno queda en el punto de partida. Yo no vi ninguna opinión que valiera mucho la pena, o eran generalidades o eran achuntes que no conducen a ninguna parte. El tema que más se podría acercar a lo nuestro es lo que pasó con Podemos, un movimiento que partió con mucha fanfarria, como tantos movimientos, como empiezan todos los movimientos, como que vienen a salvar el mundo, son, qué sé yo, el Mesías. Y resulta que Podemos, a lo largo de su trayectoria, no han sido capaces de nada, o sea, no han podido hacer nada, no han podido hacer gobierno, y ahora no pudieron tampoco tener un buen resultado, retrocedieron muchísimo. La gente se demora en darse cuenta, pero se dan cuenta al final, y perdieron muchísimo de los cargos que tenían, de las sillas, no sé cómo llamarlo, los puestos en el Congreso español.
en favorable al que pasaron, parece, al PSOE, o sea, la gente que había sido del PSOE y que estaban cabreados del PSOE. Y la gente, siempre pasa esto, ¿eh? La gente se aburre de un partido, se aburre de la gente de ese partido, se aburre de la ineptitud de ese partido, y es como la gente que está tratando de dormir y entonces se dan vuelta en la cama buscando un lugar más fresco, pero en el fondo nada cambia. Entonces empezaron a votar por esta cosa nueva que venía, que era Podemos. Pero como no pudieron, ahora vuelven al redil y le dan un triunfo, no total, pero un triunfo después de todo al PSOE, que está muy arrogante y votado macanudo, pero van a tener que hacer tratativas con medio mundo para poder gobernar. Y entonces es posible que el caso Podemos sea más o menos parecido a lo que podría pasar con el caso del Frente Amplio. El Frente Amplio, recordemos, ¿no? Una historia conocida. Se lo inventan no hace mucho, como reacción a la conducta, a la mala conducta, a las transacciones, a la corrupción, etcétera, de la izquierda tradicional, de la Concertación. Aparece como un recambio. La gente, en su maravillosa ingenuidad y candor, se les creen, ven a estos niñitos con de mejillas sonrosadas, y algunos viejones y viejonas también, pero no, lo que representaba el ícono eran los niñitos con los ojos en blanco, mirando al cielo, viendo la revelación de nuestro Señor. Y les dieron una tremenda cantidad de posiciones en el Congreso. Algunas de ellas, por supuesto, algunas de estas personas fueron elegidas con 5 votos, poco menos, lo cual es ridículo. Y no son genios deslumbrantes, por supuesto. Pero ya está pasando que la gente se da cuenta que el Frente Amplio, cualquiera que hayan sido sus intenciones, no hay ninguna solución. En primer lugar, porque ni siquiera son homogéneos en su incompetencia, sino que son 16 distintas facciones peleándose entre sí y adoptando una política que por lo demás es la misma del resto de la izquierda, que es la política de la reacción, una política reactiva contra el gobierno, buscando qué reprochar hoy día y mañana, buscando algo que ir a acusar a la Contraloría o a quién citar a una comisión para hacer un examen. Y en términos de programas o ideas, cuando llegan a decir algo, como lo hicieron en la campaña electoral de Beatriz Sánchez, es patética la superficialidad, el infantilismo de su programa, una especie de lista de lavandería de lo que se le ocurría a cada uno de los miembros de esa Frente Amplio. Unos querían un tren para acá, otros querían no sé qué, otros sacaron a relucir las empresas estratégicas, viejas y obsoletas y marchitas ideas de la izquierda de los años de la Cocoa, y así sucesivamente. No han ofrecido nada interesante, nada nuevo, han ofrecido sus rostros sonrosados por un tiempo. Lo hemos visto además poco a poco irse adaptando a las prácticas normales del Congreso, como ocurre siempre con los que llegan a una institución que ya está funcionando por mucho tiempo. Y nada, o sea, no han podido tampoco. Y es probable, yo creo que van a tener, cuando en la próxima justa electoral, no les va a ir tan bien como les fue en la pasada, porque no han ofrecido nada y ellos mismos lo saben. Si cuando uno los escucha o lee lo que se están diciendo unos a otros, están siempre repitiendo lo mismo, el tema de la unidad, el tema de organizarlo, el tema de coordinarnos. ¿Y por qué lo dicen? Porque se dan cuenta que no están ni unidos, ni coordinados, ni organizados. Entonces, no son, y ellos mismos lo han dicho en alguna oportunidad, no son opción para nada. No ofrecen nada. Y están dispersos. Entonces, esa es una lección que uno puede sacar del caso español. Otra lección que uno puede sacar cuando lee las propuestas de los partidos de izquierda, o sea, el PSOE mismo en España, es que la izquierda no tiene nada que ofrecer. No solamente aquí, sino que en ninguna parte. ¿Qué puede ofrecer? El modelo que tenía se derrumbó hace rato. Se derrumbó en llamas, cayó en llamas. Entonces, ¿qué? Solamente pueden ofrecer retórica. Pueden ofrecerse como un vehículo para expresar la rabia y los rencores de la gente contra los que están en el poder. Pueden ofrecerse como un instrumento para vengarse de los que están en el poder y que están robando o que son incompetentes. Pero como alternativa positiva en el sentido de que vengan a señalar un camino que produzca al final de un tiempo una sociedad más rica, más próspera, más libre, etc. No. Ese camino hace rato que se demostró que conduce a un abismo nada más. Entonces, la verdad es que la lección es que en todo el planeta las izquierdas, estoy incluyendo incluso a los demócratas de Estados Unidos,
lo que pueden ofrecer es ofrecerse como vehículo para expresar las rabias y las frustraciones. Ofrecerse como un ariete para derribar las puertas del poder tradicional. Pero una vez que la puerta se derriba no hay nada más que hacer. No son capaces de construir nada. Son políticas basadas en la rabia, el rencor, el resentimiento, el odio, la furia. E incluso en algunos momentos estos movimientos se han jactado de la rabia. La han usado como una virtud. Estamos rabiosos. En Podemos decían eso, tenemos rabia, la gente está con rabia. Sí, pero con rabia uno no construye nada en este mundo. Con rabia uno echa abajo cosas, pero no construye absolutamente ni una cuestión. Entonces, aquí, en España, en Estados Unidos, en Europa, la izquierda no ofrece absolutamente nada. Y eso le dio espacio a las ultraderechas, como la llaman ahora, como Vox en España, que no tanto de ultraderecha no tiene nada, porque si uno lee lo que están proponiendo no he visto nada que diga que hay que ponerse el uniforme negro a las SS, ni ninguna cosa. Son cuestiones bastante normales, diría yo. Pero por supuesto hay que ponerle una etiqueta satánica, la ultraderecha, reaccionaria, fascista. Por eso que han tenido espacio para crecer en todas partes, porque la izquierda no ofrece nada a cambio. No ofrece ninguna alternativa. Entonces, esta llamada ultraderecha al menos ofrece cosas concretas. Como mínimo ofrece volver al pasado. Ofrece volver a costumbres antiguas. Por ejemplo, como Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro no ofrece nada nuevo. Simplemente ofrece poner a andar el reloj al revés, para que Brasil se convierta otra vez en lo que puede haber sido en los años 50, supongo, no sé. Cuando reinaba una sociedad tradicional conservadora sin ningún desafío importante. Que esa idea sea buena o mala la dejo de lado por el momento de esa evaluación. Pero es algo. La gente sabe a qué atenerse con esa llamada ultraderecha. Especialmente la gente mayor que echa de menos muchas de las cosas que defiende esa llamada ultraderecha. Lo mismo pasa en Europa con la llamada ultraderecha. Cuando los enemigos de la Unión Europea, cuando Le Pen, o sea, la hija de Le Pen, Marianne Le Pen, y otros movimientos de llamados de ultraderecha en Europa plantean, por ejemplo, echar abajo, terminar con la Unión Europea y cosas así, las ideas pueden ser malas, pero son concretas. Están diciendo algo bien concreto: no queremos seguir en la Unión Europea. Y eso se traduce en que simplemente volvemos a nuestras monedas, volvemos a nuestras fronteras, volvemos a nuestra independencia total. ¿Es una mala idea? Yo creo que es una mala idea, pero es una idea clara que uno la puede sopesar. Y eso es lo que ofrecen, y hay gente que le gusta. La izquierda no ofrece nada que se pueda también sopesar, evaluar y decir me gusta o no me gusta. Lo único que ofrece es decir, aquí estamos para expresar la rabia de ustedes. Aquí estamos para expresar el descontento de ustedes. Pero no podemos, porque no pudieron, hacer absolutamente nada. Y cuando tratan de hacer algo, es forzándole a la historia por el gaznate cosas intragables e indigeribles. Y entonces hacen lo mismo que Bolsonaro. Ponen a andar el reloj para atrás y empiezan a rescatar fórmulas socialistas de los años 20, 30, 40, en la época de la Segunda Internacional, más o menos. Aunque ellos las disfrazan, porque se dan cuenta, porque les queda que a algunos de ellos un poco rubor, que esas ideas no tienen tracción política. Entonces, ni siquiera en el Partido Comunista en Chile hablan de socialismo. Cuesta una enormidad. A mí me costó una enormidad que una niña comunista, una congresala comunista en un programa de tolerancia cero, dijera de frentón: sí, en realidad nosotros queremos construir la sociedad socialista. Pero hubo que extraérselo con fuerza. No lo andan promoviendo y propagando y propalando, sino que lo esconden, lo disfrazan, usan otros lenguajes, utilizan, digamos, toda la charlatanería de ciertos neomarxistas franceses de los años 40, 50, 60. La cosa es disimular el paquete. Y esas son las lecciones que nos ofrece la política española. Yo diría que son las lecciones que nos ofrece la política de prácticamente cualquier parte. En Grecia pasó exactamente lo mismo, un tema menos conocido para nosotros. Grecia está muy lejos. También hubo un movimiento nacido del rechazo y del resentimiento de secciones de la sociedad griega que no les había ido tan bien con la globalización, con la Unión Europea. Además, ahí hay temas culturales y políticos que llevaron a que ese país, que la gente se jubilaba a los 40 años, creo, o sea, cosas inmanejables con cualquier sistema. Y emergió un movimiento también cargado de odios y de rabia, que llegó al poder. Y una vez llegado al poder tuvieron que transar igual con la Unión Europea, porque no hay otro camino.
No hay otro camino, no se pueden inventar fórmulas económicas, políticas que funcionen de la noche a la mañana a gusto del consumidor. No existe eso. Del mismo modo que uno no puede cambiar la ley de gravedad porque uno quisiera volar, del mismo modo uno no puede cambiar las leyes que rigen el movimiento y desplazamiento de los capitales, con los cuales una economía crece y si faltan, no crece. Y esa es la lección que aprendieron los griegos a su costo. O sea, no sé si la aprendieron, porque estaba leyendo algunas cosas de Grecia y siguen habiendo estos que llaman intelectuales reclamando de que nos han obligado a meternos por el gaznate estas políticas reaccionarias, etc. Bueno, en fin, no, hay gente que no aprende absolutamente nunca. Y pasando ahora a otro tema, estimados amigos. O sea, continuando con mis cosas acá, les quiero recordar boumex.com, el sitio web de la joyería más grande de Chile, que ofrece las joyas más hermosas con diseños únicos. Y usted los puede ver en ese sitio. Piense que se nos acerca el Día de la Mamá, el 12 de mayo, o sea, menos de 2 semanas. Qué mejor regalo que una joya, un regalo duradero, un regalo que no se descompone, no se echa a perder, no se oxida, porque está hecho con metales preciosos, que adquiere más y más valor con el tiempo. Es como un ícono familiar, una joya. La joya que usó la abuelita, la tatarabuela, va pasando de generación en generación. No hay nada más bonito que una linda joya, y eso es lo que hay en Boumex. Diseños de orfebres europeos que usted no va a encontrar en otra parte, en ninguna otra joyería en Chile, y con un 30% de descuento, estimados amigos, si usted compra en boumex.com. No lo olvide, entre boumex.com. Y les recuerdo, voy a hacer el esfuerzo de levantar otra vez esto. Aquí hay 10 litros de un detergente desarrollado en Chile por científicos, químicos, etcétera, chilenos, tan bueno o mejor que los que usted compra importados de otras partes y con una ventaja enorme. Usted, la primera vez que compra, esto es de Lavo Club, como ustedes están viendo a mi izquierda, Lavo Club se llama la empresa. Usted la primera vez que compra con este tanque, que trae un dispensador, que es esto, y aquí tiene la llavecita para echar la cantidad que usted necesita una vez. Y de ahí en adelante usted no necesita comprar más este tanque. Usted, cuando se le está acabando después de muchísimos lavados, usted llama a la empresa, pide una recarga y le hacen la recarga. Y con esto, aparte de las comodidades que entraña eso, de no estar a cada rato preocupándose de ir a comprar un detergente, usted le ahorra mucho plástico al medio ambiente. Mucho plástico. Cada una de estas botellas de plástico, frascos de plástico, envases de plástico que traen detergente, van a dar eventualmente a la basura, de la basura van a dar a un basural, del basural quizás van a dar a un río, del río van a dar al mar. Pura contaminación, estimado amigo. El plástico, ustedes saben, no se descompone casi nunca, se demora miles de años normalmente, si es que. Entonces, ahórrele plástico al medio ambiente, sin que a usted le cueste ese esfuerzo ambiental ni un peso, todo lo contrario. Usted va a ahorrar tiempo y dinero con este producto Lavo Club, o Lavo Club, si usted quiere. Lavo Club es un producto de mucha calidad. Lo estoy probando en mi casa y funciona perfectamente bien. Es más cómodo. Uno tiene cerca la lavadora, en una repisa esta cuestión, saca la cantidad hecha y Liz Taylor. Así es que aquí están los datos a mi izquierda. Vayan encargándose uno de estos tanques y olvídese del tema de estar comprando, olvídese de acordarse ponerle en la lista del supermercado y ahorre al medio ambiente un montón de plástico. Dicho lo cual, estimados amigos, se anuncia que el presidente, a su vuelta, aparte de tener un consejo de gabinete, que no sé qué es lo que van a discutir, se anuncia que va a proponer una nueva manera de elegir a jueces y fiscales. No sabemos cuál va a ser la proposición, pero sí sabemos de esta manía, de esta obsesión que hay en Chile por dejar todo, la dirección o la elección o la gestión de asuntos que importan al público, a la comunidad, a los políticos. Y los políticos, a mi juicio, no son precisamente
la selección de los más inteligentes personajes de Chile, sino que quizás de los más ambiciosos, no sé. Entonces, yo lo he visto, incluso en medios de comunicación, todo se transforma en un tema de eso que llaman el equilibrio político. Van ustedes a hacer un programa de televisión, están discutiendo la pauta, inmediatamente los jefazos empiezan a, oye, pero elijamos uno de aquí, pero también uno de acá. El equilibrio político. El equilibrio político significa entonces formar unos comités o unos directorios donde hay con pinza de cada partido. O sea, se convierte esto en un territorio, esos directorios o esos comités que eligen algo, que deciden algo, en un territorio más de lucha política. Lo cual conduce o a la inercia absoluta o a la estupidez absoluta a menudo, que hace quebrar literalmente empresas, como estamos viendo con algunas empresas de comunicaciones, que tienen que a cada momento pedirle plata al fisco para seguir subsistiendo con el pretexto de sus funciones públicas. Entonces, implica además que los factores que debieran tomarse en cuenta para esa decisión, para esa elección, en este caso de jueces y fiscales, se carga de consideraciones que no son las que se debieran. No se considera la inteligencia, la decencia, la honestidad, el currículum de los posibles candidatos, sino que entra a jugar el tema de qué lado político están, dónde militan, de quién son simpatizantes, son de derecha o son de izquierda, son de centro o son de esto, son de arriba o son de abajo. Y con esas consideraciones se elige a la gente. Entonces, si la proposición presidencial para elegir jueces y fiscales va a pasar por algún tipo de establecimiento político, cualquiera que sea la forma que tome y el nombre que le den, estamos hasta el perno. Vean lo que ha pasado, vean lo que sucede hasta el día de hoy en las empresas, donde hay una intervención directa o indirecta del Estado. Se convierte en un tema político, se politiza completamente el asunto y las empresas muchas veces se van al carajo, pues, porque los señores políticos, los que han sido elegidos para esos directorios, los que han sido elegidos para ese comité, los que han sido elegidos para esa comisión, son en general solo eso, políticos, es decir, personas que no conocen el asunto de qué se trata. No tienen por qué conocerlo, por lo demás. Y mucho menos nuestros políticos, que en general navegan en un océano de ignorancia. Entonces lo que ha sucedido es que se toman malas decisiones, se toman malas resoluciones, se hacen malas elecciones, y los resultados los pagamos todos nosotros, porque las platas con que después hay que tapar los hoyos vienen de nosotros, ¿no? Vean ustedes la suerte de estas empresas que son en medias autónomas, pero en el fondo son del Estado, cuál suerte han corrido. Y las que no han corrido la suerte de simplemente poco menos que entrar en quiebra es porque están en tal situación que pueden tapar la ineficiencia, tal como la marea alta tapa los esqueletos o la basura que hay en la playa, como pasa con grandes empresas que son la viga maestra de nuestro país. Entonces, ojo con estas designaciones políticas, porque los políticos no son la selección nacional de la inteligencia. Son la selección nacional de la ambición y de la pequeñez muchas veces. Entonces, cuando nos anuncian un nuevo sistema, yo espero que el presidente de la República se le ocurra algo un poquito mejor que buscar una manera política de elegir a jueces y fiscales. Pero lo veo difícil, ¿eh? De una forma o de otra en este país, como en todo país chanta, pobre, donde gran parte de la supervivencia o de la prosperidad de las personas depende de cómo uno se ubica en la política, cómo uno se ubica cerca de la teta estatal. Cosa que continúa como inercia incluso después que el país ha dejado de esos niveles de pobreza. Sigue como una inercia cultural. En países así, la política, lamentablemente, se ha convertido en un mecanismo de ascenso social y de riqueza muchas veces, convoca, concita el interés, no de los mejores, no de los más inteligentes, no de los más decentes, no de los más honestos. No necesariamente. Algunos pocos, claro. Hay unos pocos que tienen esas cualidades y que llegan a cargos políticos de importancia. Pero no la mayoría. Y por eso que estos comités políticos, estas comisiones políticas, estos directorios políticos dan malos resultados. ¿Qué otra cosa podrían dar? Es un tema de la calidad de la gente que está ahí también, pues. Lo hemos visto.
Lo vemos en todo orden de cosas, pues, cuando los gobiernos eligen a sus funcionarios, cuando empiezan a repartir el botín, y empiezan, bueno, esto ocurre en todos los gobiernos del mundo, pero es una cuestión de grado. En algunos, hasta la ascensorista, los ministerios tienen que ser del partido. Y el resultado es una mediocridad absoluta con suerte. Y cuando no hay tanta suerte, es simplemente incompetencia de frentón, como lo vimos en el gobierno pasado. Así es que el tema de los fiscales y jueces es sumamente importante porque el poder judicial es el poder más grande de una nación. Es el único poder, es el único de los poderes del Estado. El otro es el Ejecutivo y el otro es el Legislativo, que puede quitarle a usted la libertad, que puede determinar cosas que atañen su vida y su propiedad. Nada menos. El presidente de la República no lo puede meter preso, un juez sí. Entonces, es súper importante que los que llegan ahí a ser jueces, a ser fiscales, sean las personas más intachables y ojalá las más inteligentes que se pueda encontrar en el pool de candidatos. Y dicho eso, muchas gracias, estimados amigos. Mañana es 1 de mayo y como ocurre, yo nunca lo entendí, cabro chico, y no lo entiendo ahora, en el día del trabajo nadie trabaja. Así es que yo mañana creo que no voy a hacer programa. Si a última hora se me ocurre hacer un programa porque pasó algo extraordinariamente importante y que no me quedo tranquilo, no comentarlo, lo haré. Pero probablemente ustedes no van a recibir notificación de programa, que lo más probable es que no lo haga mañana. ¿Ok? Ok. Nos vemos entonces el jueves. Muchas gracias.